Ya les había dicho que en todos los enunciados siempre va a venir relacionado una figura y debo de pensar en todo lo que yo sé de la figura. Entonces aquí me mencionan que tengo un rectángulo y como tengo un rectángulo pues ya puedo empezar a dibujar el rectángulo. Por lo tanto dibujo el rectángulo y del rectángulo pues ya conozco muchas cosas. Dentro de eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, que un rectángulo tiene una medida que le puedo llamar largo o ancho, perdón, largo o base, dependiendo, ¿no? Entonces vamos a decir que este se llama largo y vamos a decir que este se llama ancho. Eso ustedes ya lo saben, pues es de la primaria. Y luego me dice que tiene un largo. Ah, ok. Tiene un largo, ya sabemos. Tiene un largo 4 unidades más que el triple del ancho. Eso quiere decir que este largo tiene 4 unidades más que algo que ya conocen. Y eso que ya conocen es el triple del ancho. Fíjense cómo lo escribí, no en el mismo, en el mismo sentido que lo menciona el enunciado, porque el enunciado menciona 4 unidades más que el triple del ancho. Pero ese es un error, aunque exista la propiedad conmutativa, eso es un error, porque yo sé que van a ser 4 unidades que le estoy incrementando algo que ya conozco, y eso que ya conozco es el triple del ancho. Fíjense cómo la manera de escribir, aunque sea propiedad conmutativa, no se nota mucho, pero si estuviera hablando de una resta ahí sería más notorio. Tengan cuidado en cómo lo escriben. Entonces el largo ya saben cuál es la dimensión. Y luego me está diciendo que una superficie de 480 centímetros cuadrados. Sabemos que la superficie es sinónimo del área, y entonces el área es de 480 centímetros cuadrados. También sabemos que las unidades nunca se escriben. En matemáticas eso más bien es cosa de física, pero sí me mencionan los resultados como los debo de decir, ¿no? Y entonces luego me dice, calcula el perímetro del mismo. Bueno, pues para poder calcular el perímetro, primero necesito calcular mis incógnitas. Y en este caso mi incógnita está hablando del ancho de la figura y está hablando del largo de la figura. Ya habíamos mencionado que para poder plantear mi ecuación, siempre me iba a basar en el dato numérico. Por lo tanto, si me baso en el dato numérico, yo sé que ese dato numérico está asociado a una fórmula, donde la fórmula la aprendí en la primaria. Y la fórmula menciona que el área de un rectángulo se va a calcular como la base por la altura o como el largo por el ancho. Cualquiera de las dos está bien. Por lo tanto, ya que tengo la fórmula, lo único que hago es hacer la sustitución. Pero vuelvo a repetir, la fórmula me va a ayudar a poder calcular las incógnitas. Solamente acuérdense que algunas veces les decían largo por ancho, pero nunca les dijeron área es largo por ancho. Ahí es donde comienza el que ustedes deben describir las cosas adecuadamente. Una fórmula es una ecuación, o sea, es una igualdad muy conocida. No solamente pueden decir largo por ancho, sino tienen que decir área es largo por ancho. Y entonces al hacer la sustitución, que saben sustituir quiere decir reemplazar, pues aquí voy a escribir un 480 igual a un largo, que ya me dijeron en el enunciado que es el triple del ancho más 4 unidades, multiplicado por el ancho, que pues el ancho es A. Y si ustedes se dan cuenta, en ese momento tengo aquí una ecuación donde tengo una única incógnita que es la letra A, y la letra A me está representando la longitud del ancho. Entonces, debido a eso, pues ya todo lo que sigue es aplicar los conceptos que ya sé, y me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que debo de hacer ahí precisamente es la propiedad distributiva. Y esa propiedad distributiva pues involucra además la ley de los exponentes, porque estoy multiplicando y también me está involucrando la ley de los signos. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando hacen esa multiplicación, todos los resultados me quedan en el miembro derecho. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva habla que como todo es igual a sí mismo, yo puedo escribir indistintamente en un miembro o en el otro miembro. Por lo tanto, A por 3A, sabemos que es 3A cuadrada, que debe de escribirse en el miembro derecho, pero por propiedad reflexiva ya la dejo en el miembro izquierdo, más 4A, y esto es igual con 480. Yo pude haber hecho la operación inversa, pero sabemos que en este caso, aunque se puede factorizar, lo más rápido es directamente pensar en completar el trinomio cuadrado perfecto, porque me lleva
a no estar buscando tantas parejas, ¿no? Por lo tanto, como mi objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto, lo primero que debemos de hacer es simplificar la ecuación. Sabemos que simplificamos la ecuación porque solamente así puedo pensar en completar el trinomio cuadrado perfecto. Simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Habíamos explicado la clase pasada que puedo dividir entre 480 entre 4 o entre 3. De todas maneras, eso se llama simplificar la ecuación, pero específicamente voy a dividir entre 3 porque yo quiero que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. Por lo tanto, ya tengo al término cuadrático, el término lineal también lo tengo, que es un número racional, y el número racional pues simplemente es número racional, no pasa nada, es lo que es, pues, y no se preocupen porque a veces cuando iba en la primaria decían, es que los quebrados, no les entiendo, ¿no? Pero ni se llaman quebrados y nada más es entender el concepto. Ya que simplifiqué la ecuación, de una vez voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Y sabemos que para completar el trinomio necesito tomar el coeficiente del término lineal. O sea, el coeficiente del término lineal lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Sabemos que siempre es así. Este 2 lo debo de expresar como un número racional. Hago producto de extremos entre producto de medios. Sabemos que eso me va a dar 4 sextos elevado al cuadrado. Pero como yo sé simplificar, simplifico la fracción que es 2 tercios y ese 2 tercios es el que lo va al cuadrado. Acuérdense que los conceptos ya se lo saben y los tienen que aplicar, pues no les tienen que decir hazlo. Recuerden que ahí viene la diferencia enorme entre el producto de medios, por eso me da 4 sextos. De ahí simplifico la fracción, que es dividir numerador y denominador entre el mismo número, por eso me da 2 tercios. Y aplico la definición de potencia y en ese momento me doy cuenta que el número que le debo de agregar es un 4 novenos, que provino de multiplicar por sí mismo 2 veces a la base. Eso fue completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero acuérdense que eso es un objetivo. Lo que debo de hacer bajo el concepto es aplicar la propiedad de la igualdad, porque yo debo de mantener la igualdad. Y para mantener la igualdad, la misma operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que hago en el miembro derecho. Eso quiere decir que en el miembro derecho yo le debo de sumar 4 novenos al número que ya está. Pero ese número que ya está, saben que es 480 tercios. Pero 480 tercios, como no van a poder utilizar calculadora, procuren que el denominador sea el mismo. Por lo tanto, para que el denominador sea el mismo, debo de aplicar un concepto que lo aprendieron en la primaria, que son los múltiplos. Y los múltiplos menciona que tienes que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número para que sea un múltiplo. Y como ustedes quieren que sea un 9, por eso al numerador lo multiplican, al denominador lo multiplican por 3 para que sea el 9, y lo mismo que hacen en el denominador es lo que hacen en el numerador. Por lo tanto, de ahí entienden que el número que ya tenían tiene como denominador el 9 y como numerador 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 4, 12 y los dos que lleva son 14. Y entonces ahora sí, yo ya puedo factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Saben que la factorización de trinomio cuadrado perfecto es porque ustedes calculan la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del segundo término. Entonces, para factorizar el trinomio cuadrado perfecto, ya les había mencionado, se escribe un paréntesis que está elevado al cuadrado y lo que deben de hacer es calcular la raíz cuadrada del primer término, que es el término cuadrático, y la raíz cuadrada del numerador y la raíz cuadrada del denominador, debido a que están aplicando a la propiedad de los exponentes. Y ahí me queda que esto es A, aquí tengo un 2 tercios, y sabemos que se debe de conservar la operación del término lineal. Por lo tanto, como es una suma, aquí escribo la suma, y en el miembro derecho pues ya es súper rápido, porque como tienen el mismo denominador, lo único que hacen es aplicar la ley de la suma con los numeradores, debido a que tienen el mismo denominador. Entonces aplico la ley de la suma, y al aplicar la ley de la suma, ahí obtengo que esto es 1444. Y entonces, con eso lo que vamos a hacer van a ser operaciones inversas, porque necesito calcular el valor de la incógnita A, y sabemos que la operación inversa al cuadrado es la raíz. La operación inversa implica que voy a calcular la raíz cuadrada del numerador y del denominador. Eso obviamente obedece a que estoy aplicando propiedades
de los exponentes, y aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, por lo cual el valor del ancho del rectángulo es menos 2 tercios igual más menos, acuérdense que la raíz cuadrada tiene dos valores. Cuando calculo la raíz cuadrada del 9 sabemos que es 3, y si quiero calcular la raíz cuadrada de 144, yo puedo comenzar por calcular factores primos. Entonces 1444 tiene mitad, que es 722, tiene otra mitad, que es 7 entre 2 me da 3, sobra 1, aquí son 6 y aquí es 1, y de ahí pues creo que ya se acabó. Por lo tanto, el 1444 se puede escribir como 4 por 361, pero acuérdense que voy a calcular raíz de cada uno, y la raíz de 4 me da 2. Eso que estoy haciendo se denomina racionalizar el radicando. Y racionalizar el radicando ya lo habíamos aprendido desde cuando, con leyes de los exponentes. Y entonces aquí ya nada más digo que me va a dar un 2 por la raíz de 361. Pero la raíz de 361 ya se la saben. Entonces vamos a calcular la raíz de 361. Y sabemos que para calcular la raíz tenemos que calcular un número que multiplicado por sí mismo me dé el 3, que es el 1. 1 por 1, 1. Para 3 sobran 2. Duplico lo que está aquí, bajo las siguientes dos cifras y voy a escribir un mismo número, una misma cifra, un mismo dígito, en la cifra tanto arriba como abajo. Podemos pensar que tal vez es un 8, 9, mejor un 9. 9 por 9 me da 81, no, ya me voy a pasar, ya me pasé. No, sí, 9 por 9, 81, por 81 es 0, llevo 1, 9 por 2, 18, no es cierto, 9 por 9, 81, llevo 8, 9 por 2, 18, y los 8 que llevo es 26, entonces tiene raíz cuadrada exacta, y eso quiere decir entonces que al hacer la raíz cuadrada, yo sé que el valor de A1 es menos 2 más 2 por 19 dividido entre 3, y el otro valor de A2 es menos 2 por 19 dividido entre 3. Como nosotros ya sabemos que el ancho es el ancho del rectángulo, pues no me queda otra más que no considerar ese resultado, porque me va a dar un resultado negativo. Considero este resultado, ese resultado me lleva a que 2 por 9 me da 38, 38 menos 2 me da 36, y 36 entre 3 me da 12. Y entonces ahora sí ya puedo escribir la respuesta. Puedes empezar a escribir el resultado. Como dice su compañero, calcula el perímetro del mismo. Entonces yo ya puedo escribir el perímetro, el perímetro del rectángulo cuyo largo es 4 unidades mayor que el triple. Dime. Sí, está bien. Bueno, ese es error de dedo, ¿no? Si eso no cuenta como participación. El perímetro del rectángulo cuyo largo es 4 unidades mayor que el triple del ancho. Y que tiene una superficie de 480 centímetros cuadrados. Acuérdense que toda la respuesta tiene que estar relacionada al enunciado. O sea, no me pueden decir nada más el número, porque si me dicen el número, siguen quedándose en el nivel de obreros. O sea, obreros nada más hace esto y lo hacen. Pero ustedes deben empezar a tomar decisiones. Por eso los estamos preparando para eso en las diferentes unidades de aprendizaje que hay aquí en la vocacional. Entonces, ahora sí, como decía su compañero, ¿no? Yo sé que me dio un número, ya hasta se me olvidó cuánto era. Es 2 por 9, 2 por 19 es 38, 38 menos 2 es 36, con este es 12, ¿no? Entonces yo ya sé que aquí mide 12, aquí mide 12, 3 por 4 son 36, 36 más 4 son 40, aquí mide 40 y aquí mide 40.
O sea, eso ya lo puedo sacar de manera inmediata. Por lo tanto, haciendo la suma de manera mental, o sea, insisto, eso ya es de primaria, estaríamos hablando que es 80, que es 104. Entonces el perímetro es, ya podemos escribir, es de 104 centímetros. Y ya se acabó. O sea, lo importante es que ya pueden escribir el resultado de lo que me están pidiendo. Obviamente, como decía su compañero, me hace falta calcular el perímetro. Sí, pero eso ya no es álgebra, eso ya es aritmética. Y es de conocimientos básicos que traemos desde la primaria, ¿no? Por eso no necesito hacer un cálculo de algo cuando eso ya puede ser de manera mental. Menciona, un artista va a pintar un mural. Ok, todo el mundo ya sabe que es un mural y lo ubicas, ¿no? De 60 metros cuadrados. O sea, ya entiendes que 60 metros cuadrados es porque a lo mejor es un rectángulo que mide 6 por 10, ¿no? Generalmente lo que hacemos, le ponemos medida. Pero no hay que ponerle medida porque no sabes ni siquiera si va a ser rectangular, ¿no? Y me está diciendo que es una pared que mide 18 de largo por 11 de alto. Ah, perfecto. Sí es un rectángulo. Por lo cual, aquí tengo una pared donde esa pared ya me están indicando que tiene una longitud que es de 18 metros de largo. Aquí lo ubico con las respectivas acotaciones. Y tiene 11 metros de ancho. Ya sé. ¿Cuáles serían las dimensiones del mural si se pretende dejar alrededor del mural un borde de ancho uniforme? Ah, eso quiere decir que entonces el mural debe tener un marquito. Vamos a imaginarnos que ese es el marquito. Y ese marquito, como si fuera un cuadro, pues, debe tener un ancho uniforme. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Eso quiere decir que de aquí para aquí va a haber un ancho uniforme. Vamos a llamarle A. De aquí para acá hay otro ancho uniforme que también se llama A. De aquí para acá hay otro ancho uniforme que también se llama A. Y de aquí para acá también hay otro ancho uniforme que también se llama A. O sea, por todos lados tiene lo mismo de ancho. ¿Por qué se deja eso? Pues como para protección, ¿no? Para que no llegues a las orillas y no queden como que partes medias feas para pintar, ¿no? Y de ahí viene la pregunta. La pregunta en realidad no nos interesa, porque lo que nos interesa es el dibujo. Se van a dar cuenta que muchas veces la pregunta no me ayuda en nada. Es mejor llegar hasta ahí y no lean la pregunta, quédense hasta ahí. Entonces, nada más de observar la figura, se van a dar cuenta que como en el problema que vimos la clase pasada, hay un rectángulo que está pequeño, hay un rectángulo que es grande y hay otra figura que es como que esta rosca que está, en este caso, mostrando un lugar que no está pintado. En el problema pasado sabíamos que aquí estaba una estatua y que lo que estaba alrededor era pasto. Básicamente es el mismo problema, pero bajo otro contexto. Lo que sabemos es que este rectángulo va a tener ciertas dimensiones. Dígame cuánto mide aquí. ¿Todo ese lado? No te oigo. ¿Todo ese lado? Sí. Y entonces de la experiencia que yo tengo, o sea, eso es referido a la primaria, si yo sé que todo es 11 y aquí mide A y aquí mide A, yo sé que lo que me está quedando proviene que a este 11 le quito el A y le quito el A. Pero ahí entonces lo tengo que relacionar a una operación. Si escucharon hace ratito, uno de sus compañeros dijo 11 y también dijo A cuadrada. No puede ser A cuadrada porque A cuadrada es una multiplicación y la multiplicación yo la tendré en un área. Esta por esta A, el área es de A cuadrada. Pero cuando estoy hablando de longitud, solamente puedo hablar de quitar o de agregar. Por lo tanto, aquí yo tengo un 11 menos 2A, que es el A de arriba y la longitud de abajo. Y de manera similar, lo que tengo aquí en medio, pues estaríamos hablando de un 18 menos un 2A. Fíjense cómo es diferente a lo que hice en la clase pasada, porque en la clase pasada lo que les daba era las dimensiones del de adentro y por eso tenían que hacer una suma. Pero lo debo de asociar a la instrucción que es quitar y de ahí sabemos que es una resta. Y entonces ya sabemos que la fórmula va a salir del dato numérico. Este 18 y este 11 me sirvió para asignar dimensiones y conocer las dimensiones de lo que en el enunciado me están mencionando como el mural. Este va a ser el mural. Voy a pintar ahí algo, no lo sé qué sea. Pero por eso aquí ya asigné el 11 y el 18 y obtuve las dimensiones. Pero la fórmula proviene de este dato numérico donde me están diciendo que es el área. Por lo tanto, yo voy a utilizar un área del mural que son 60 metros cuadrados.
Sabemos que las unidades no se escriben porque solamente eso es en física, y aquí en matemáticas pues nada más es para tener una idea de todas las unidades que están manejando y escribir el resultado. Pero a diferencia del problema anterior, en el problema anterior me decían 31 metros cuadrados de pasto. Ahora no, ahora me están diciendo 60 metros cuadrados del mural. Por lo tanto, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar? Hay que estar ubicando. Acuérdense que esta figura que estoy dibujando es un rectángulo que es el rectángulo mayor. Ese rectángulo me está representando a toda la pared. Hace ratito me dijeron la pared, pero no, esto no está haciendo referencia a la pared, está haciendo solamente referencia al mural. Alguien más dijo que era el de la rosca. Acuérdense que en la rosca sí lo utilicé, pero cuando hablamos de pasto, porque yo conocía el área del pasto, pero lo que yo conozco ahora es el área del mural. Por lo tanto, el mural es el rectángulo más pequeño, es el rectángulo que está adentro. Y fue lo que me dijo su compañero. Esa área la vas a calcular como esta base multiplicada por esa altura y que va a ser igual a 60. Eso es lo que voy a tomar de referencia. Siempre necesito asociar el dato numérico con lo que estoy viendo en la figura. Por lo tanto, si hago la sustitución, pues yo ya sé que el área del mural se va a calcular como una base, donde esa base ya la estoy viendo ahí, ya también se las había mencionado. La base tiene una longitud de 18 menos 2 veces A, donde acuérdense que A es el ancho, multiplicado por el ancho, largo por ancho, que es 11 menos 2A, y eso debe ser igual con 60. De ahí nos damos cuenta que la fórmula es diferente. Acuérdense que la fórmula anterior, insisto, fue el de la rosca en el problema que hicimos de el pasto, pero aquí es otra cosa, ¿no? Entonces de ahí me doy cuenta luego que lo que necesito aplicar es una propiedad distributiva. Y espérenme tantito porque... Bueno, entonces voy a aplicar la propiedad distributiva. Ya les había mencionado, hay que multiplicar minuendo por minuendo, minuendo por sustrayendo, sustrayendo por minuendo y sustrayendo por sustrayendo, donde ya viene implícita la ley de los signos, tablas de multiplicar y leyes de los exponentes. Por lo tanto, 18 por 11 sabemos que es 198, por lo que les acabo de explicar. 18 por menos 2 es menos 36A. Sustrayendo por minuendo es menos 22A. Y sustrayendo por sustrayendo me va a dar un 4A cuadrado. Todo es igual a 60. Me doy cuenta que es una ecuación de segundo grado. Por ser una ecuación de segundo grado hay que dejarlo igualado a 0. Eso ya lo habíamos visto, y eso simplemente obedece a que primeramente aquí detecto que hay términos semejantes, y como son términos semejantes, lo que debo de aplicar cuando son números que tienen el mismo signo, vamos a aplicar la ley de la suma. Y obviamente aquí tengo un 60, la operación inversa es una resta que se la voy a restar al 198 y lo debo de ordenar. Sabemos que siempre se escribe el término que tenga el exponente mayor, por eso aquí va un 4A cuadrada, luego le voy a restar por ley de la suma un menos 58A, y por último, por operación inversa, vamos a tener un más 138 igual a 0. Ya les había dicho que todas las ecuaciones de segundo grado, mejor vámonos directamente a completar el trinomio cuadrado perfecto para no pensar en la factorización. Ustedes saben entonces que hay que simplificar la ecuación, dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, y de ahí simplifico la ecuación, simplificar la ecuación, porque debe de ser el coeficiente del término cuadrático 1, por lo tanto aquí tengo una cuadrada que le resto, solamente puedo dejarlo en 29 medios, porque si no tendría una expresión decimal, sabemos que las expresiones decimales no se utilizan, y de una vez, como yo ya estoy pensando en completar el trinomio cuadrado perfecto, entonces, además de simplificar la ecuación, voy a hacer una operación inversa. Esa operación inversa quiere decir que este que está aquí, en lugar de escribirlo en el miembro izquierdo, lo dejo en el miembro derecho con operación resta. Pero también sabemos que como ya voy a completar el trinomio cuadrado perfecto, estoy buscando el objetivo de completar el trinomio, resulta que al 29 medios lo tengo que dividir entre 2 y lo elevo al cuadrado. Ese 29 medios entre 2 me va a dar 29 cuartos, que cuando yo lo elevo al cuadrado, como denominador tengo un 16, y el numerador es 29 por 29, 9 por 9, 81, llevo 8,
2 por 9, 18 y los 8 son 26. 2 por 9, 18, llevo 1. 2 por 2, 4. Aquí es 5, aquí es 1, aquí es 14. Aquí es 8. Por lo tanto son 841 16avos. Recuerden que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora. Por eso es indispensable que todas las operaciones las hagan a mano por esa situación, ¿no? Y entonces ya sé que debo de agregar 841 16avos, y también eso lo debo de agregar en el miembro derecho, y eso ya les había mencionado, que se debe a la propiedad de la igualdad. Propiedad de la igualdad menciona que la misma operación que hago en el miembro derecho es la misma que hago en el miembro izquierdo para que no se afecte la ecuación. Y entonces habíamos dicho que aquí tenía un 138 cuartos, pero como me estoy dando cuenta que son 16avos, voy a utilizar el concepto de múltiplo, y sabemos que el concepto de múltiplo es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Por lo tanto, este 138 lo multiplico por 4 y el 4 lo multiplico por 4 para que aquí ya tenga 16avos. Por lo cual, tengo aquí un 16 y 138 multiplicado por 4 es 4 por 8, 32, llevo 3, 4 por 3, 12 y los 3 que llevaba son 15, llevo 1, 4 por 1, 4 y con el que llevaba son 552. Y de ahí, pues ya lo demás ya me lo sé, y lo demás es factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Ya sabemos cómo se hace la factorización, se los había explicado hace un momento. Por lo tanto, aquí hay un cuadrado donde aquí tengo la A, escribo el signo menos, la raíz cuadrada de 841 pues la tengo aquí arriba porque por eso le veo yo al cuadrado. Sabemos que aquí es 29 y la raíz cuadrada de 16 pues está directa, aquí es un 4, y esto va a ser el mismo denominador. Y hago la ley de la suma con estos dos. Aquí me falta escribir el concepto. Aplicamos la ley de la suma y entonces 1 más 2 me da 3, 5 más 4 me da 9, 8 más 5 me da 13, y entonces pues ya me topé con un número medio feo porque son 9, 15, 13 y está re feo. Ahí no le puedo calcular mitad porque no termina en par, no puedo calcular quinta porque no termina ni en 5 ni en 0, no puedo calcular tercera porque la suma de este me da 12 y aquí 15 y aquí otro 1 ya fue 16, no es múltiplo de 3, así que ahora sí, directamente vamos a hacer el cálculo de la raíz. La raíz ya se la saben, no hay mucho que platicar acá, y entonces 1393, calculo la raíz cuadrada. Número que multiplicado por sí mismo me dé cercano a 13 es el 3. 3 por 3, 9. Para 13 son 4. Ya saben que se duplica. Se bajan las siguientes dos cifras. Y se escribe un número aquí que también va acá. No puede ser 36 porque ya se... Ah, no, sí puede ser 6. 6 por 6, 36. 6 por 7 pudiera ser 7. 7 por 7, 49. Y 4, 53. Llevo 5. 6 por 7, 42. Y los 5 lleva 47. Para 49 son 2. Vamos bien. Duplicamos, el duplicado es 74, escribo las siguientes dos cifras, le escribo el punto decimal, aquí hay un número que también debe de ir acá, debe de ser el 7, perdón, el 3, si no me falla. 3 por 3 es 9 y una son 10, llevo 3 por 3, 9, para 10 es 1, llevo 1, 3 por 4, 12, 13, para 20 son 7, llevo 2, 3 por 7, 21 y 2, 23, para 24 es 1. Acuérdense que ya saben sacar raíces cuadradas, por eso me estoy yendo más rápido. El doble de 373, aquí es 6. El doble de 7 es 14, llevo 1. El doble de 3 es 6 y con una son 746. Escribo otras dos cifras. Voy a escribir el mismo número arriba y abajo, que debe de ser un 2. 2 por 2 son 4 y 6 son 10, llevo 1. 2 por 6, 12, 13 y 7, 20, llevo 2. 2 por 4, 8, 10 y 1, 11, llevo 1. 2, 14, 15 y 2 y ya estuvo, ¿no? Entonces el resultado son 37.32. Y de ahí lo escribo aquí. Por operaciones inversas, resulta que la A1 va a ser 29 más precisamente la raíz de 1393, que ya la calculaste, dividido entre 16, dividido entre 4, perdón, porque ya saben que la operación inversa al cuadrado es la raíz,
Pues estoy calculando la raíz del 16 que me da 4, perdón, y ya queda el mismo denominador. Y entonces sabemos que la A2 va a ser un 29 menos la raíz de 1393 dividido entre 4, pero como sabemos que es el ancho, entonces este no lo puedo considerar porque me va a dar un número negativo y el único resultado es el de arriba. Recuerden que estoy contestando un problema. Como estoy contestando un problema, ahora sí es necesario expresarlo en expresión decimal. Y entonces, como aquí me dice que le sume 29, pues este resultado le sumas 29, y si le sumas 29 te va a dar el punto 32, 9 más 7 son 16, llevo una, 5 son 66.32. Eso es lo que mide el ancho, pero todavía no he visto la pregunta. Entonces vamos a revisar la pregunta, y la pregunta es: ¿cuáles son las dimensiones del mural si se pretende dejar alrededor del mural un borde de ancho uniforme? Entonces ahora sí ya sé qué son las dimensiones del mural, y entonces vamos a contestar de acuerdo a la dimensión del mural, que pues ahí como que no es tanto más que ver las medidas, ¿no? Entonces vamos a pensarle tantito. Hacer la división entre 4, por lo tanto esto lo tengo que dividir entre 4, y si lo divido entre 4, 6 entre 4 me toca de a 1, sobre a 1, 16 entre 4 me toca de a 4, y 32 entre 4 me da de 0.08. Entonces lo que tengo ahí es precisamente eso. ¿Sale bien? Bueno, pero entonces viene un pequeño detalle. Si al 14.8 yo lo multiplico por 2, me va a dar menos 28. Y menos 28, no sé si se den cuenta que ya no funcionó. En otras palabras, si yo estoy calculando que este ancho es de 14 y este ancho es de 14, pues ya no funciona, porque aquí tengo 11, y si a 11 le quitas 28, pues ya no fue. Entonces ahí hay algo bastante cruel. ¿Qué es lo cruel? Pues que resulta que yo tomé el signo positivo. Yo asumí que el positivo era el adecuado, pero me estoy dando cuenta que no, porque no checa. Entonces estoy cometiendo la imprecisión de asumir que solamente los positivos son los buenos. En este caso el resultado importante es el de la resta. Por lo tanto aquí le tengo que restar 29. Y si le resto 29 ya no me dio 66.32, sino si le resto 29, entonces me va a quedar 8.32. Y si el 8.32 lo divido entre 4, entonces resulta que aquí me queda un 2.08. Y entonces vamos a hacer la prueba. Acuérdense que todo depende de la figura. Si este que está aquí mide 2.08 y este de aquí mide 2.08, pues entonces me doy cuenta que al 11 sí le puedo restar 2.08 y 2.08. ¿Por qué? Porque es una longitud que sí le puedo quitar para que me dé un número positivo. Entonces de eso yo me doy cuenta que al 11 le quitas 4, te queda 7, y si le quitas eso entonces te va a quedar 6.92, si no mal me falla. 11 menos 4 son 7 y todavía réstale. No es cierto, le tienes que restar 0.16, ¿no? Y si le restas 0.16 te va a quedar 6.84 por acá. Pero insisto, esto ya es aritmética, eso ya no es álgebra. Y aquí también, si este mide 2.08 y este también está midiendo 2.08, pues al 18 le quitas 4, te queda 14, y entonces te va a quedar 13.84. Y ahora sí ya conozco las dimensiones del mural. Pero eso ya no se está calculando como que por una ecuación, o sea, eso ya lo puedo ver en la figura. Ahí ya paso de un problema de álgebra a una situación de aritmética. Recuerden que el álgebra son operaciones con términos y la aritmética son operaciones con números. Son dos cosas similares, pero que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Cuáles serían las dimensiones del mural? Pues ahora sí ya puedo escribir la respuesta. Entonces, ya viendo, para repetir, ¿no? Ya haciendo la consideración que lo que debo de tomar es la operación resta para que me dé un número lo suficientemente pequeño para que yo se lo pueda restar a la dimensión que era 11, pues yo obtengo el 6.84, y lo mismo aquí, ¿no? Se lo resto a 18 y obtengo el 13.84.
Y entonces en el resultado debo de agregar todo lo que me están diciendo en el enunciado. Por eso menciono que las dimensiones del mural, que se va a pintar en una pared que mide de 18 por 11, que obviamente me lo están diciendo aquí en el enunciado, son de 13.84 por 6 para que el mural tenga una superficie de 60, que es, insisto, lo que me están mencionando en el enunciado. Entonces, siempre que escriban sus resultados, jalen toda la información, porque si no jalan toda la información, no van a dar una respuesta adecuada o lo que se espera de un técnico, ¿no?